y abra su Biblia en el libro de Santiago o carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19. Y quiero que me acompañe a leer en voz alta, si fuera posible, leer en voz alta este texto. Avisarle también, mi hermano, que saliendo de este salón, usted puede quitarse el cubrebocas. Ya ve que ahora no hay restricción al respecto, se deja como una opción voluntaria, pero mientras estemos aquí en el salón, aunque creemos que tiene buena ventilación, no nos va a hacer daño, al contrario, va a ser bueno que sigamos usando nuestro cubreboca, solo aquí en el salón. Saliendo del salón, usted siéntase libre de hacer lo que su conciencia le dicte. Así es que Santiago capítulo número 1, versículo 19. Es un solo versículo, una declaración breve, y podemos leerla en voz alta, incluso intentar memorizarla desde ya. ¿Están conmigo, mis amados? Adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué le parece si intentamos memorizar la parte donde dice todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse? Última vez. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El título del mensaje de hoy es ¿cómo tener templanza en momentos difíciles? ¿Cómo tener templanza, dominio propio en momentos difíciles? Gracias al Señor, en la palabra de Dios encontramos respuesta a ello. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das, primero de congregarnos, de adorarte, de orar, pero ahora de meditar en tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, quien es nuestro maestro, el que nos ilumina, nos hace comprender la Biblia, nos ayude en los siguientes minutos. Yo te ruego en lo personal, me asistas, Espíritu de Dios, me des de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a meditar en una exhortación que el apóstol Santiago hace a la iglesia y que yo le doy una aplicación acerca de que podemos, al seguir este precepto, esta declaración que leímos al inicio, podemos llegar a tener buenas relaciones con las personas y nos va a ayudar mucho a resolver conflictos interpersonales. Esta declaración se encuentra obviamente en la carta de Santiago, y como suelo hacer algunas veces que hay la oportunidad de hacerlo, me gustaría que le diéramos un repaso rápido a manera de introducción a la carta de Santiago. Solamente 5 capítulos, y yo le invito a que lea la carta de Santiago en esta semana. 5 capítulos, y usted va a encontrar riqueza de la palabra del Señor, sobre todo en una vida, digamos, más bien consejos prácticos para la vida cotidiana. Creo que en gran medida Santiago nos ayuda a eso. Bueno, vale la pena recordar, o para algunos hoy saberlo, aprender que la carta de Santiago, ¿quién creen que la escribió? Santiago. Son ustedes unos teólogos consumados, Santiago. Pero ¿quién es Santiago? Santiago es hermano, bueno, sería medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia refiere a muchos Santiagos, pero el nombre original de Santiago es Jacobo. Y la Biblia habla de 2 apóstoles Jacobos, se les conoce como el mayor y el menor, pero hay un tercer Jacobo importante en el Nuevo Testamento, que es el que escribe esta carta, y es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es hijo de José y de María, y nuestro Señor Jesucristo es hijo de María, ¿verdad? Claro, su padre adoptivo fue José. Ahora, ¿de dónde encontramos que pasó el nombre Jacobo a Santiago? Bueno, en una Biblia de habla inglesa se le conocía como Saint Jacob, y fue deformando la expresión. Saint Jacob se convirtió en Santiago, y de ahí viene el nombre que refiere al autor de esta hermosa carta. Ahora, ¿quién era Santiago? Era una persona bien importante en la obra del Señor. Llegó a ser en un momento dado
de la iglesia primitiva, el líder de ella. Mire cómo refiere el propio apóstol Pablo en Gálatas 2:9 a este Santiago. Leamos ese versículo tan importante. Gálatas 2:9 nos dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, está hablando Pablo de sí y dando un reporte a la iglesia de Jerusalén, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, es Santiago, el autor de la carta que hoy nos ocupa, Santiago, Cefas, ¿quién es Cefas? ¿Recuerda? Es el apóstol Pedro, y Juan, otro apóstol, que eran considerados estos tres como columnas. ¿Columnas de qué? De la iglesia, de la iglesia. Bueno, ellos nos dieron a mí, el apóstol Pablo, y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, considerado uno de los líderes de la llamada iglesia primitiva, apóstol no es del grupo de los 12, pero es, como hemos venido diciendo, hermano, medio hermano del Señor Jesucristo. Ahora hablemos un poquito rápido de la carta de Santiago. Bueno, es una serie de exhortaciones, instrucciones, mandamientos, escuche muy bien, que al ponerlas en práctica, las instrucciones, las exhortaciones que tiene la carta, al ponerlas en práctica, nosotros como cristianos serán evidencia de que somos genuinos cristianos. Era un tema que le importaba mucho al apóstol Santiago, la vida práctica cristiana. Es decir, podríamos pensar que Santiago la carta es un compendio de las conductas que evidencian una fe genuina. Y es la importancia de este hermoso libro o carta. Y bueno, insisto, a fin de despertar en ti algo de interés en este documento tan hermoso, veamos rápidamente algunas declaraciones sin explicarlas, solamente para que tú te digas: ok, esto está en Santiago, mira qué interesante frase, ahora lo recuerdo, o no sabía que aquí estaba, y después las meditas con calma. Por ejemplo, Santiago capítulo número 1, versículo 17, es hermosa esta declaración acerca de nuestro Dios. Santiago 1:17, toda dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene, mis hermanos? Desciende de lo alto, pero no de lo alto como tal del cielo. Bueno, sí, si hiciéramos una referencia geográfica, pero ahí se refiere claramente a alguien, del Padre de las luces. ¿Quién es el Padre de las luces? Nuestro Padre, Dios, en el cual Dios no hay mudanza ni sombra de variación, en concordancia, ¿verdad?, con la carta a los Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Santiago 1:22, Santiago 1:22, pero sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque el que solamente oye y no hace, ¿qué le está ocurriendo según ese versículo? Se está engañando a sí mismo. Santiago 1:26 y 27. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión o fe de esa persona, ¿cómo es? Es vana. Pero la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Interesantes frases, ¿verdad?, contiene Santiago. Ahora vaya a 2:1, Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. 3:13, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 4:4, o sea, hay un empate, ¿no? 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Cuidado con armar al mundo, cuidado con abrazar sus valores, sus prácticas, sus hábitos, porque podemos convertirnos, mis hermanos, según ese versículo, en enemigos de Dios. 4:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que Dios quiere que tenemos, la sabiduría de lo alto. 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. Bueno, esto habla de una cualidad que el cristiano debe tener, que es comprometerse con lo que ha dicho. Si dije sí, lo voy a hacer. Si dije no, no lo voy a hacer. Y termina la carta de Santiago con una instrucción bien necesaria, mis hermanos. Ya era necesaria en aquel tiempo, imagínense ahora, 2000 años, casi 2000 años después. Santiago 5:19 y 20. Hermanos, si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad, ¿ustedes conocen a alguien, a propósito, que habiendo algún tiempo conocido al Señor, incluso habiéndose congregado en la iglesia, ya se apartó? ¿Sí? ¿Conoce a alguien? Yo conozco a muchos, lamentablemente, pero dice, si alguno está en esa condición y le hace volver, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así es que podríamos decir que Santiago es como la versión en el Nuevo Testamento de lo que es Proverbios en el Antiguo Testamento. Consejos muy prácticos, muy claros. La vida cristiana práctica, yo podría decir, es como traer la Biblia a la vida cotidiana. Pero hoy, mis hermanos, nos vamos a concentrar en el versículo leído inicialmente. Y en la última parte del versículo dijimos, todo hombre sea pronto para ¿qué? A ver, haga conmigo, ayúdeme, le va a ayudar a usted también. Pronto para, haga conmigo así. Pronto para oír, tardo para y tardo para airarse. Si pusiéramos en práctica esta breve pero poderosa instrucción, consejo de Dios, ¿verdad que tendríamos menos problemas? Y habiendo los conflictos interpersonales, estaríamos en la posibilidad de resolverlos rápidamente. Desglosemos cada una de estas frases. Comencemos con prontos para oír. Ser prontos para oír. Los rabinos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo solían decir lo siguiente: Dios nos dio dos oídos, expuestos y bien abiertos. En cambio nos dio una boca cerrada. Y no solamente cerrada, sino bien protegida por unos sólidos barrotes. ¿Sabe cuál es el hueso más duro del cuerpo? Los dientes. ¿No le parece que ahí Dios, a través de la naturaleza y nuestra biología, nos está dando todo un mensaje? ¿Verdad? Y los mexicanos, que somos tan hábiles para hacer dichos, se acuñó una frase que dice: calladito te ves más bonito. A veces eso aplica, por supuesto. Así que el primer consejo es ser pronto para oír. Pronto obviamente significa rápido, pero también tiene el siguiente significado: tener la disposición de oír. Y es donde empiezan algunos conflictos, porque no nos detenemos a escuchar a otra persona que está dándonos argumentos o simplemente hablándonos a nosotros, a veces incluso en alto tono y de manera inadecuada. Pero si queremos resolver conflictos interpersonales o evitarlos y tener templanza, dominio propio, entonces el Señor nos dice: quiero que seas pronto para oír. Ten en primer lugar la disposición para escuchar. Porque luego nos subimos al ring, ¿a poco no, mis hermanos? No nos gusta que nos ganen los argumentos, no nos gusta perder, y entonces nos subimos al ring, nos ponemos ya los tenemos puestos los guantes y a ver a cómo nos toca, y todo se complica.
Escuchar antes de hablar tiene muchos beneficios y recompensas. Te voy a mencionar algunos. En primer lugar, pues muestra respeto. Cuando alguien me habla, yo estoy callado y lo estoy escuchando y mirándole a los ojos preferentemente, estoy dando un mensaje de considero tu persona, te estoy dando un mensaje de respeto. Otro beneficio de escuchar antes de hablar es que puedo entender lo que el otro me está diciendo. Sus mensajes, los mensajes que nos dan las otras personas no solamente son a través de palabras, son a través de miradas, de gestos, de actitudes. ¿Sabes? Aplicando un poquito a la relación conyugal este consejo, ¿sabes cuál es la necesidad más importante que tiene la esposa de parte del esposo? Obviamente saberse amada, pero eso implica ser escuchada. Y nosotros los caballeros somos propensos inmediatamente a dar el consejo que no nos piden las damas, solamente se quieren desahogar con nosotros, pero ahí va la perorata, ¿verdad? Ahí va el rollo, ahí va el sermón de parte del varón. Y la mujer solamente quiere ser escuchada. Da tiempo a que si los ánimos se están exaltando en una interacción verbal con una persona, dado un conflicto posible o por venir, entonces nos va a dar tiempo a que si callamos primero antes de hablar, los ánimos se controlen mejor y tenderán a bajar, porque lo dice la Escritura, Proverbios 15:1. Proverbios 15:1, usted conoce esta declaración que deberíamos tenerla pegada en el espejo ahí del baño donde nos lavamos los dientes, en el refrigerador donde abrimos todas las mañanas la puerta, y este consejo es poderoso. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta, ¿qué cosa? Quita la ira, pero la palabra áspera, ¿qué produce? Los proverbios tienen una característica bien hermosa. Necesitan poca o nula explicación, por sí mismos se explican, y todos hemos vivido esto. Otro beneficio de escuchar antes de hablar es que nos da tiempo para orar. Porque si vemos que la otra persona tiene una mala actitud, es probable, solo digo probable, que esté no solamente operando esa persona en el ámbito meramente humano, está perdiendo el control, está exaltándose, sus emociones se están desbordando, pero es posible que a veces ahí operen enemigos espirituales, demonios literalmente. No nos vaya a pasar, ¿verdad? Ahora que está reciente la fecha del Halloween, como aquella señora que tenía muchos conflictos con el marido, porque el marido era desobligado y le gustaba mucho tomar y llegaba tarde en las noches a casa, y entonces dice: le voy a dar una lección a este cabezón, y ahora que es Halloween me voy a vestir de diablo, dijo la señora, y se pintó todo de rojo y unos cuernotes y se puso bien fea. Y bueno, el marido, como muchas veces sucedía, llega tarde a casa ese día y apenas puede meter la llave en la puerta porque está tomado, y abre la puerta, está todo oscuro en casa, la señora ya arrinconada, ¿verdad? Esperando el momento hasta que se le aparece y ¡guau! Y el señor se queda así pasmado y le dice: ¿tú quién eres? Yo soy Satanás. Y se queda pensando el varón y dice: mucho gusto, Satanás, estoy casado con tu hermana. Tiempo para orar, incluso puede ser para reprender, si primero guardamos silencio. Algo bien importante, nos da la oportunidad de someter al orgullo. Someter al orgullo siempre será benéfico, ¿saben? Someter al orgullo y mostrar humildad. Porque el propio Santiago nos da un consejo maravilloso en Santiago capítulo número 4, versículo 6, Santiago 4:6. Pero Él, Dios, da mayor gracia, porque dice: Dios, ¿a quién resiste? No hay manera de evadir esta postura de Dios. Resiste al soberbio, pero ¿qué hace con los humildes? Les da gracia, mis hermanos. Así es que mire cuántos beneficios nos da el escuchar antes de hablar. Se puede entender a la persona, da tiempo para que bajen los ánimos, le mostramos respeto, nos da tiempo para orar y saber cómo lidiar con la situación, qué decir, somete el orgullo y mostramos humildad, y de alguna forma eso permite que Dios se empiece a poner de nuestro lado. Claro que es posible que no es el momento, incluso ni siquiera para trabar o entablar una conversación
menos una discusión, depende de la situación. Y a veces es mejor, ¿verdad? Decir, en otra ocasión, más al ratito lo abordamos, creo que no es el momento, y posponer ese posible momento de discusión. Y yo a esto le llamo, hay que saber escoger nuestras batallas, mis hermanos. A veces hacemos una tormenta en un vaso de agua, ¿sí o no? Somos tremendos. Vamos a escoger los momentos y circunstancias para verdaderamente trabar, entre comillas, una batalla. Así es, ¿cuál es el primer consejo para sabernos conducir en situaciones que pueden ser conflictivas? ¿Cuál es el primer consejo, mis amados, de la palabra de Dios esta mañana? Pronto para. ¿Lo vamos a hacer? ¿Cuántos dijeron sí? Acuérdate que tu sí sea. ¿Okay? ¿Cuántos dijeron no? Bueno, esos son sabios, no se están comprometiendo. Bueno, sabios entre comillas. No, hoy Dios nos está diciendo, aquí está una fórmula para que evites conflictos y si estás en medio de ellos, los soluciones. Templanza para resolver conflictos. Segundo consejo, ¿cuál es? Tardo para hablar. Hoy usted va a salir de aquí con una frase: voy a ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarme. Tardo para hablar, ese es el segundo consejo. Bueno, evidentemente no que no hablemos en su momento, sino que lo hagamos en el tiempo adecuado. Acerca del uso de la boca, la Escritura es vasta en ello. Y Santiago habla mucho del uso de la boca. Él utiliza el término lengua. Pero veamos primero algunos proverbios. Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, ¿cómo es considerado? Un hombre prudente. ¿Lo está leyendo acá conmigo? ¿Sí? Proverbios 21:23. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿En cuántos problemas nos hemos metido porque hablamos antes de tiempo y sin sabiduría? ¿A poco no? Aquí se aplica, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Me da mucha vergüenza. En alguna ocasión se lo compartí, que haciendo yo fila, esperando mi turno para ser atendido en una compañía telefónica, porque me daban muy mal servicio y me llegaban facturas elevadas y llamadas que yo no había hecho, voy a reclamar mi derecho, ¿sí? Y la persona que me atiende, muy mala actitud, y me trabo yo, caigo en el engancho. Entonces yo también le empiezo a hablar exigiéndole. Dios lo sabe, no uso palabras altisonantes, pero sí reclamándole a la persona. Y hubo ahí un momento de discusión con ella. Y usted puede decir, bueno, ¿qué tiene que usted pelee por sus derechos? Pues estaba faltando a este consejo de la palabra. ¿Y qué creen? Que atrás de mí, a 1 metro de distancia, estaba una persona a quien yo le estaba compartiendo la palabra de Dios. Y entonces yo termino acá con la persona y quiero que hagan esto y le exijo esto y termina, y ella también viene enojada y ya me doy media vuelta y la persona así nomás mire viéndome. Ya no le cuento cómo terminó ese asunto, pero fue terrible el testimonio que le di a esta persona. ¿Por qué? Porque lo hice al revés, ¿verdad? Fui pronto para hablar y fui tardo para oír. La Biblia, obviamente, mis hermanos, siempre tiene razón. Una de las mejores habilidades que la Escritura nos anima a adquirir, porque es una habilidad que se adquiere, es a saber hablar. Efesios 4:29 nos dice de plano: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación del oyente, obviamente, a fin de dar gracia a los oyentes. Es una habilidad que tenemos que desarrollar los hijos y las hijas de Dios.
Y la mejor manera, en serio, espero que usted ya lo sepa, pero yo necesito repetirlo y afirmarlo, que lo afirmemos todos juntos, que si estamos saturados de palabra de Dios y hemos permitido que esa palabra haga nido en nuestro corazón, se va a cumplir la declaración de Cristo: de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. No hay otra manera de dar palabras de bendición, de edificación a los oyentes, sino saturándonos de la bendita palabra del Señor. Porque, mis hermanos, lo que acabo yo de decir de Cristo Jesús, pues descubre lo que hay en el corazón, ¿verdad? De la abundancia del corazón que habla la boca. Ahora, Santiago, regresando a Santiago, es vasto en enseñarnos acerca del uso de la boca. Él le llama lengua. Pero voy a hacer alusión solamente a Santiago 3:5. Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, es verdad. No se quite el cubrebocas, pero a ver, sáqueme la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Algunos saben que soy oriundo de una comunidad muy bonita que se llama Uruapan, Michoacán, boscosa, etcétera, cerros llenos de árboles, pero no falla, cada año hay incendios por elevada temperatura, algunos provocados y otros accidentales. Pero todo incendio, o la gran mayoría de los incendios, está comprobando que bastó una chispita para encender ese fuego y se convirtió en un gran incendio que acaba con bosques. Así ocurre, mis hermanos, cuando no usamos con la sabiduría de Dios y la templanza o dominio propio nuestras palabras, nuestra boca. Todos los aquí presentes, asumo, si no es que la mayoría, nos dolemos al recordar cómo provocamos un incendio por no saber responder, por no saber hablar. Y los conflictos se hicieron mucho mayores. ¿Alguien ha pasado por ahí o solamente su servidor? Porque lo hemos dicho muchas veces, las palabras son como balas y la boca como una pistola. Y en cuanto tú disparas, ¿qué vas a hacer con esa bala? Ya no va a poder ser controlada. Ya fue lanzada y dio en el blanco y provocó aquello que pretendíamos consciente o inconscientemente provocar. Y muchas veces, lamentablemente, son heridas en los otros. Así es que todo hombre sea pronto para, tardo para y tardo para airarse. Veamos el tercer consejo: tardo para airarse. Hablemos un poquito del enojo, de la ira. El enojo es una emoción dada por Dios, es parte de nuestra naturaleza. Debemos enojarnos ante las injusticias. Debemos molestarnos y reaccionar ante lo incorrecto. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo cuando Él expulsa a los cambistas, vendedores en el templo, y dice la Escritura que Él se enojó, por supuesto. Así es que no hay problema con el enojo y con la ira. El problema es cuando cruzamos una línea que nos va a mover a pensar, sentir y peor, hablar cosas inconvenientes, hirientes, dañinas, pecaminosas. Pero el consejo es entonces que seamos tardes para airarnos, tardos para enojarnos. Hay un dicho, usted lo conoce: si queremos recoger miel, pues no le des golpes al colmenar. ¿Alguno ha sido perseguido por abejas? Yo sí, de chiquillo. Qué terrible es. Bueno, pero ¿qué dice el Proverbio 16:32? Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte. Muchos se jactan, ¿verdad? De que son bien fuertes, bien valientes, bien conquistadores, sobresalientes en lo que hacen. Pero delante de los ojos de Dios, si esa persona no controla sus emociones y particularmente la ira, delante de Dios no tiene gran valor esa persona. O mejor dicho, puede tener gran valor, pero delante de los ojos de Dios vale más quien sabe controlar el enojo, quien sabe controlar la ira. Sigue diciendo el versículo: y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Oiga, tomar una ciudad es complicado, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha tomado alguna ciudad? Pocos lo han hecho en la historia de la humanidad, pero hay quien lo ha hecho.
Desde la perspectiva divina, es mejor el que controla su espíritu, sus emociones. Aquí se refiere ese texto. Es el control de yo, el dominio de sí. Ese es mejor que aquel que tiene las capacidades enormes de conquistar una ciudad. Voy a platicar un testimonio, es real. Bueno, todos son reales obviamente, pero tiene que ver con el control de sí y de las cosas buenas que Dios sabe resultan del sabernos dominar y saber reaccionar. Le resumo la historia. Un querido amigo mío es despedido de su trabajo injustamente. De hecho fue despedido, ¿sabe por qué? Porque era cristiano y por compartir la palabra de Dios en su trabajo, y lo despiden por eso. Bueno, un abogado muy amigo de la persona que refiero, un abogado prominente en la comunidad, le da un consejo y le dice: mira, tenemos todas las de ganar, vamos a armar todo un caso, vamos a demandar a la empresa que te despidió y les vamos a sacar mucho dinero, entonces que no te preocupes. Pero mi amigo le dijo: no, ¿cómo que no? No quiero hacer absolutamente nada. Oye, pero tú tienes derecho, no es correcto lo que te hicieron, es injusto, eso es abusivo, tú pelea por tu derecho. No voy a hacer nada. Y no hizo nada. Pero este hombre tenía becados en una institución educativa bien importante a sus hijos en otra ciudad viviendo, y él, mi amigo, al ser despedido en su trabajo, una consecuencia era que sus hijos iban a perder la beca, porque estaba asociado el trabajo con la beca de sus hijos. Entonces obligadamente le iban a quitar las becas a sus hijos, y eso implicaba mucho dinero y muchas cosas, quizás romper los proyectos de vida en cierto momento de la vida de sus hijos. Bueno, pero él dijo: no voy a hacer nada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando revisa esta institución el caso de los hijos de este hombre despedido, reaccionan los directivos que tomaron la decisión y dijeron: ¿sabes qué? No hicimos bien en despedir a este hombre, no podemos seguir haciéndole daño, vamos a preservar la beca de sus hijos. Y entonces sus hijos pudieron terminar su carrera profesional en una de las mejores instituciones del país. Y yo pienso, esta es una aplicación de su servidor, que Dios se agradó de la conducta de su hijo cuando dijo: no voy a hacer nada, voy a dejar las cosas en las manos de Dios, no voy a dejar que el enojo, la ira quizás justificada opere, reaccione, prefiero que Dios ocupe o se haga cargo de la situación. Y yo veo esto una aplicación clara del siguiente versículo de Santiago 1:19. Ve el siguiente versículo, que es el 1:20, por favor. Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué prefiere? De veras, ¿qué prefiere? No, porque optamos por lo primero y no le tenemos fe suficiente a Dios para que sea Él quien opere, trabaje y haga la justicia requerida. Bueno, nos dice la palabra del Señor que si controlo mi ira y le dejo a Dios el asunto, Dios puede intervenir y hacer su justicia. ¿No le encanta saber esto, recordarlo, mi hermano? Nos ayudará el hablar de airarse y ser tardos para airarnos, nos va a ayudar para poder controlar mejor el enojo, la ira, cuando veamos alguna de sus malas consecuencias. Y hay un versículo en Efesios 4:31 que claramente nos dice lo que ocurre, cómo va escalando de nivel el conflicto emocional y el conflicto por sí mismo cuando perdemos el control y nos embarga el enojo y la ira. Efesios 4:31. Lo leemos en voz alta todos, por favor. ¿Sí me acompañan? A ver, adelante. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ese versículo yo siempre lo he visto como una escalerita de emociones que van subiendo de tono y de acciones que las van acompañando. Quítense de vosotros toda amargura, resentimientos, reproches que hay en el corazón contra otras personas. Si eso no se resuelve, ¿qué sigue a continuación? El enojo, la molestia y todo lo que ahí deriva. Pero después del enojo sube de tono la cosa y viene la ira, la rabia, los deseos de venganza, y después de ahí puede venir gritos
Yo digo hasta sombrerazos, cazuelazos, sartenazos, ¿a poco no? Y después de eso la maledicencia, y después viene toda clase de malicia. La ira desbordada, mis hermanos, provoca todas estas cosas. Por eso la Escritura dice: seamos tardos para airarnos, tardos para enojarnos. Por otro lado, como lo dije ya, al controlar la ira, al decirle: Señor, yo me someto al gobierno de tu Espíritu Santo y te pido que tú empieces a intervenir en esto, damos lugar a que Dios lo haga. Ya lo leímos, ¿verdad? Santiago 1:20, déjenme leerlo nuevamente: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y creo que hace años también le platiqué, yo tenía un negocio, bueno, mi esposo y yo teníamos un negocio en el centro de la ciudad, un local comercial que yo iba a abrir todas las mañanas a las 9 de la mañana. Entonces era quitar los candados, levantar las cortinas y dar paso a las asistentes que nos ayudaban en el negocio, y arrancaba el día. Y bueno, en esa ocasión no había dónde estacionarme, me estaciono al lado, en la cochera de un vecino, y había un letrero así bien amable, bien bonito, ¿no? Ya saben, en las cocheras en México, ¿qué letreros hay? ¿Sí se acuerdan de algunos? Bueno, decía claramente: se ponchan llantas free, gratis. ¿Los ha leído? ¿Le ha tocado? Bueno, yo rápidamente dije: ahorita abro esto, me tardo un minuto, dejo el carro aquí, y en ese minuto que entré al local y salgo, ¿qué cree? Me la aplicaron, mis hermanos. Se ponchan llantas gratis. Estaba ponchada la llanta. Y entonces viene en mí, ¿verdad?, la ira santa. ¿Y cómo es posible? Y yo traía prisa también y ya no podía arrancar. Y entonces me armo de valor y toco la puerta del vecino. Rápido, no tardaron en abrir la puerta. Y no lo digo en forma peyorativa, solamente porque usted imagine la escena. Sale un señor chiquito, ¿verdad? Y yo con sí me lo sueno. ¿Y qué quiere? Pues obviamente yo ya esperaba a este señor la situación, obvio, ¿no? ¿Qué quiere? Pero en eso rápidamente, de veras, es un testimonio que se lo digo con libertad y en forma genuina. Cuando estamos saturados de la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca, mis hermanos, y Dios nos ayuda. Y entonces lo primero que le dije, hasta yo me sorprendí de lo que le dije: buenos días, vecino. En primer lugar, vengo a pedirle que me disculpe. Fue lo primero que hice. Discúlpeme, por favor. Y yo vi la reacción del hombre, ¿no? Ese hombre esperaba un reclamo, una palabra ofensiva, no sé. Le pido que me perdone. Y me dice: ¿por qué? Porque es probable que yo le ocasioné un problema y le impedí salir de su cochera, y a lo mejor lo estoy haciendo que llegue tarde a algún compromiso. Le ofrezco disculpas, por favor. Y empezó a cambiar su rostro y la actitud, ya los hombros así erguidos empezaron a bajar, ¿no? Y después viene otro pensamiento a mi vida, ahí en ese momento a mi mente. Le digo: ¿sabe qué? Pero déjeme decirle también que usted también falló. ¿Por qué? Le falló a Dios. Más lo desconcerté. Sí, porque dice la Biblia que no paguemos mal por mal. Y por el mal que yo le hice, usted me está haciendo un mal. Entonces usted le falló a Dios. ¿Qué creen que pasó? Literal, literal. Se empieza a remangar y me dice: présteme el gato y la llanta de refacción, le voy a cambiar su llanta. Y el tipo sacó la llanta de refacción, le di el gato, y ante mi mirada atónita, rápidamente me cambió la llanta. Y entonces fue una lección para mí. Dije: qué padre es el Señor y la palabra de Dios. Ocurrió en ese momento un resumen de las cosas que te he venido compartiendo. ¿Por qué, mi amado? Porque es cierto, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por otro lado, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, estamos ejerciendo dominio propio, mansedumbre delante de nuestro Dios. Va a operar el Espíritu Santo y nos va a dar sabiduría y autoridad para que sea Él quien nos ayude a lidiar con cualquier situación complicada. Es una bendición, mis hermanos, el consejo que hoy estamos considerando. Yo quiero que lo memoricemos y que hagamos un compromiso a partir de hoy. Vamos a aplicarlo en nuestras vidas y nos vamos a llevar, ¿verdad? Tenemos todo el domingo
para estarlo memorizando. Y le advierto nada más algo, no lo estoy profetizando, pero es posible que pronto Dios lo va a poner a prueba en esa declaración, lo que Él nos enseñó. Todo hombre sea pronto para, tardo para y tardo para airarse. Inclina tu rostro, vamos a orar, Padre.